Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de anatomofisiología del módulo de fisiología. En el día de hoy estaremos viendo la primera parte del sistema digestivo. En cuanto a su fisiología, vamos a llegar hasta la función del estómago. En la segunda parte estaremos revisando lo que resta, ¿sí? Lo que sería desde el duodeno hasta el recto y las glándulas anexas, los órganos anexos. Hoy vamos a revisar algunas generalidades, algunos repasos conceptuales, ¿sí? Para poner en contexto, ¿sí? Las funciones del sistema digestivo. Y vamos a ver el procesamiento inicial en la boca, la deglución y el almacenamiento y licuación en el estómago. Antes que nada, bueno, vamos a recordar cómo se compone el sistema digestivo. Recordemos que es un tubo de boca a ano que se compone por lo que sería la boca, parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y hay algunas glándulas anexas, órganos anexos, como lo son los dientes, la lengua, ¿sí? Las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Primero nos tenemos que hacer una pregunta antes de entrar de lleno con el sistema digestivo, con su función, y es ¿por qué es necesaria la digestión? ¿Qué pasaría si nosotros no digerimos la comida y queremos que ingrese directamente a, a que la procese la célula? Para empezar, la comida es muy grande, no va a ingresar ni siquiera al torrente sanguíneo. Pero en el caso de que pudiera ingresar al torrente sanguíneo y ser aprovechada por las células en este caso no podrían aprovecharlas porque estas macromoléculas de las que están conformadas estos alimentos no podría procesarlas la célula, le costaría mucha energía y trabajo. Por ende, es necesaria la digestión para que la célula pueda aprovechar estas macromoléculas que al ser digeridas se convierten en micromoléculas, ¿sí? Más manipulables y tienen que gastar menos energía para procesarlas. Otra pregunta que tenemos que hacernos para ponernos en contexto es ¿qué es el pH? ¿Sí? Es un sistema de medición, ¿sí? Es el coeficiente que indica la acidez o basicidad del medio. En este caso vamos a medir la acidez o la basicidad, o sea, el pH de la boca y del estómago. Acá vemos cómo el estómago tiene un pH muy ácido, ¿sí? De 1, y en cuanto a la saliva, a la boca, suele tener un pH que oscila entre los 6 y 8, o sea que tiende a ser alcalina. ¿Cómo se estimula el proceso de la digestión? Bueno, el proceso de la digestión se estimula mediante tres fases, ¿sí? Pensemos que cuando estamos pensando en una comida rica o vemos algo que nos apetece, como lo sería un asado o lo sería una pizza, ¿sí? Vamos a sentir ese deseo de comer esa comida y vamos a empezar a salivar. Y no solamente a salivar, sino que el estómago va a empezar a prepararse para recibir los alimentos, ¿sí? A esta primera fase se les denomina fase cefálica. Hay una segunda fase en el proceso de la digestión y ocurre en el estómago, ¿sí? Ahora, la fase cefálica es regulada, ¿sí? Por la corteza cerebral, ¿sí? Por el tronco cefálico, por el hipotálamo, pero en cambio, la fase, eh, gástrica, que sería la fase del estómago,
es regulada por tanto una fase, una regulación neural, ¿sí? Y una regulación hormonal, ¿sí? Ambas dos. También hay una tercera fase que ocurre en el intestino delgado, que es la fase intestinal. Y en la fase intestinal también hay regulación neural y hay regulación hormonal. Como había mencionado, la fase cefálica está regulada por el tronco encefálico, el hipotálamo y la corteza cerebral. Y los estímulos que desencadenan esta fase es el olor a comida, los pensamientos, pensar en una comida rica o el sabor inicial de una comida en la boca. Y como dije, prepara la boca, empezamos a salivar y al estómago para recibir los alimentos. ¿Y cómo lo prepara? Secretando un 5% del total del jugo gástrico que se va a secretar. En cuanto a la fase gástrica, mencioné que hay mecanismos de regulación hormonales y mecanismos de regulación neurales, ¿sí? Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, este bolo alimenticio se va a transformar en quimo, una sustancia más líquida, ¿sí? De consistencia más líquida. Este quimo lo que va a hacer es estimular la distensión del estómago, o sea, va a, digamos, de alguna manera preparar el estómago para recibir ese tamaño de comida y también su pH lo que va a hacer va a ser captado por los quimiorreceptores y va a provocar que se libere jugo gástrico, ¿sí? Con sus enzimas y demás. Entonces, el quimo es captado por receptores de estiramiento y receptores químicos, ¿sí? Quimiorreceptores. Estos receptores, al captar estos estímulos, lo que hacen es enviar impulsos nerviosos mediante el plexo submucoso hacia el sistema nervioso central, en donde se va a generar la respuesta y va a volver la respuesta que va a hacer, va a provocar los movimientos peristálticos, ¿sí? Los movimientos peristálticos son provocados en la muscular, sin la capa muscular. Recordemos que el tracto gastrointestinal está conformado por 4 capas en general: la mucosa, submucosa, muscular y la serosa. En este caso, los movimientos son provocados en la muscular, ¿sí? La contracción y relajación de los músculos del estómago. Y también dije que va a provocar la secreción de ácido gástrico, ¿sí? Del flujo gástrico. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se detiene este estímulo que acabo de mencionar, ¿sí? El estímulo neural? Se detiene cuando el quimo deja el estómago y pasa al duodeno, ¿sí? Es decir, ya no, el quimo ya no va a producir rozamiento, no va a activar los receptores de los quimiorreceptores y tampoco los de estiramiento. En cuanto a la regulación hormonal, los estímulos de la distensión estomacal también van a activar, van a provocar una regulación hormonal, así como la presencia de acetilcolina, ¿sí? La presencia también de cafeína en el quimo, o su pH, ¿sí? Van a, o proteínas también que contiene el quimo, van a provocar que las células G, ahora vamos a repasar todas las células que liberan hormonas, liberan sustancias del estómago. Las células G son unas células del estómago que liberan una hormona. Entonces, estos estímulos que acabo de mencionar, distensión estomacal, presencia de acetilcolina, proteínas parcialmente digeridas, cafeína o pH presentes en el quimo, provocan a las células G para que liberen gastrina. Entonces la gastrina lo que va a hacer es ingresar al torrente sanguíneo y va a incidir sobre unas células que ahora vamos a también entrar en detalle cómo inciden en esas células,
del estómago, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a provocar la liberación de jugo gástrico. O sea que en cuanto a la regulación hormonal, hay ciertos estímulos que provocan a la célula G para liberar gastrina y la gastrina a su vez provoca la liberación de jugo gástrico. Hay otras funciones que también tiene la gastrina, como lo es relajar el esfínter inferior, que es el esfínter pilórico, para provocar el vaciamiento gástrico, y también contraer el esfínter esofágico inferior, que es el esfínter que separa el estómago del esófago, ¿sí? Lo contrae para que no haya reflujo, y el esfínter opuesto, el esfínter que se encuentra en el píloro, el esfínter pilórico, lo relaja. Entonces, de esta manera, el quimo va a continuar su rumbo hacia el intestino y va a evitar el reflujo. Hay, también me gustaría mencionar que la gastrina se estimula cuando hay un aumento de pH, ¿sí? Es decir, la acetilcolina lo que hace es aumentar el pH del estómago porque cesa lo que sería la secreción de jugo gástrico, y al aumentar el pH se estimula la gastrina, ¿sí? Al producirse la gastrina se baja mucho el pH porque provoca la salida del jugo gástrico, y al salir el jugo gástrico baja demasiado el pH. Recuerden que el pH del estómago es 1, baja, 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 y cuando baja el pH inferior a 2 cesa la liberación de gastrina, porque si no se seguiría produciendo en masa el jugo gástrico y sería un caos, ya que este ácido clorhídrico, podría quemar todos nuestros órganos si hubiese una sobreestímulo para la secreción de este jugo. Eso en cuanto a la fase gástrica. Entonces, ¿qué pasa? El quimo provoca las contracciones del estómago y la secreción de jugo gástrico. En cuanto a la fase intestinal, que es la última fase del estímulo en el proceso de la digestión, se podría decir que es inhibitoria esta fase, porque evita que se sobrecargue con quimo el intestino delgado, es decir, la porción que conecta con el píloro del estómago, el duodeno. ¿Y cómo hace esto? Bueno, mediante un proceso que se llama reflejo enterogástrico, ¿sí? Y este proceso es la regulación neural del duodeno. Recordemos que en la fase gástrica y en la fase intestinal hay regulación neural y hormonal. En cuanto a la regulación neural del intestino, lo que pasa es que la llegada del quimo va a llegar de a porciones 5 mililitros a la vez. Va a llegar de a porciones, no va a llegar todo el quimo de una, porque lo que va a pasar es una sobrecarga en el duodeno. Entonces va a pasar de a porciones, el vaciamiento gástrico va a ser de a poco. Entonces, al percibir esto, los receptores de estiramiento del intestino delgado, lo que hacen es enviar impulsos nerviosos hacia el bulbo raquídeo en el sistema nervioso central. Y en este caso se van a inhibir la estimulación parasimpática del estómago, o sea, eh, la motilidad gástrica del estómago se va a ver reducida, ¿sí? Y lo que va a pasar es también que se estimulan los nervios simpáticos y aumenta la contracción del esfínter pilórico. Al aumentar la contracción del esfínter pilórico, o sea, se va a cerrar el esfínter, se va a cerrar y va a evitar que salga todo el quimo de una vez del estómago hacia el duodeno. Y de esta manera es una regulación inhibitoria, es decir, inhibe la llegada del quimo hacia el intestino. Otro tipo de regulación que tiene la fase intestinal es la regulación hormonal.
En el caso de la regulación hormonal, hay unas células en el intestino delgado denominadas células CCK, ¿sí? Que liberan justamente la hormona CCK, la colecistocinina, y otras células también que regulan hormonalmente la actividad gástrica son las células S, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué liberan. Volvamos a las células CCK que liberan la hormona colecistocinina, ¿sí? Cuando la liberan, con la presencia de aminoácidos y ácidos grasos que provienen en el quimo, ¿sí? Y esto lo que provoca también es la liberación del jugo pancreático, o sea, la colecistocinina libera la liberación de jugo pancreático, y este jugo pancreático también va a estar rico en enzimas y también provoca la liberación de bilis, ¿sí? O sea que la colecistocinina va a provocar la liberación de jugo pancreático y de bilis, ¿sí? También lo que provoca, para que termine de liberarse hacia el duodeno la bilis y el jugo pancreático, es la relajación del esfínter de Oddi. Recuerden que el esfínter de Oddi se encuentra en el conducto central que une al conducto pancreático y el conducto proveniente de la vesícula biliar. Entonces, lo que va a suceder es que se liberan ambas sustancias en el duodeno, así se continúa la digestión. También aumenta el efecto de la secretina, ¿sí? Lo que sería la colecistocinina, y viceversa, la secretina aumenta el efecto de la colecistocinina, ¿sí? Se podría decir que eh, ambas hormonas son sinérgicas. Entonces, ya hablamos de la colecistocinina, falta hablar de lo que liberan las células S, que liberan secretina, ¿sí? La secretina es estimulada por la presencia del quimo, ¿sí? Y también estimula la liberación de jugo pancreático, ¿sí? Y el jugo pancreático lo que tiene es que va a amortiguar un poco la acidez del quimo, porque recordemos que el quimo proviene del estómago, y el estómago tiene un medio muy ácido, lo cual podría dañar el intestino delgado. También lo que hace es promover el crecimiento y el mantenimiento del páncreas, otra función que tiene la colecistocinina, o sea que ambas secreciones, o sea, ambas hormonas, la colecistocinina y la secretina, van a provocar la liberación de los jugos intestinales, de lo que sería el jugo pancreático y la bilis, y esto va a provocar que se continúe digiriendo el quimo y se va a convertir en quilo. En cuanto a las funciones del sistema digestivo, vamos a repasar un poco. La primera función que podemos mencionar es la ingestión, ¿sí? Es la introducción del alimento en la boca, ¿sí? La segunda función que podemos mencionar del sistema digestivo es la secreción de sustancias, ¿sí? O sea, el agua, los ácidos, las sustancias amortiguadoras, ¿sí? Como el bicarbonato o el fosfato, y las enzimas digestivas y eh, eh, las enzimas que también matan bacterias, ¿sí? Las bactericidas. Otra función que ya mencionamos es la mezcla y propulsión del alimento y del bolo alimenticio mediante los movimientos sementarios y los movimientos peristálticos. Otra función es la digestión de los alimentos, ¿sí? La degradación de los alimentos, tanto química como mecánica. La absorción de los nutrientes una vez son degradados, una vez son catalizados.
Y por último, la eliminación de los desechos, la eliminación de lo que no se pudo aprovechar y o absorber. En cuanto a la saliva, me gustaría mencionar un poco de su función, de su composición, ¿sí? De las glándulas que la secretan. Vamos a ya empezar a entrar de lleno a lo que sería la digestión. Vamos a encontrar tres glándulas principales, como se ven en la imagen, que son las glándulas parótidas. Las glándulas parótidas se localizan por debajo de la oreja. Si imaginemos que por acá debe estar la oreja, por debajo y hacia adelante. Y su conducto sale por arriba, ¿sí? Sale hacia el molar superior, segundo molar superior. Después tenemos las glándulas submaxilares, que se localizan en el piso de la boca en la porción medial, ¿sí? Y tienen abertura los conductos por las carúnculas sublinguales. Si nos miramos en el espejo, miramos la lengua, la parte inferior de la lengua, ¿sí? Vamos a observar que hay como dos tubitos al lado del frenillo, ¿sí? Esos son, la salida de esos tubitos se llaman carúnculos sublinguales, ¿sí? Bueno, esos son los conductos de las glándulas submaxilares. Y por último tenemos unas últimas glándulas, que son las glándulas sublinguales, se encuentran por delante de las submaxilares y se encuentran debajo de la lengua, ¿sí? Em, y su salida, ¿sí? Sus aberturas, sus conductos, salen hacia el piso de la boca. Después, bueno, tenemos algunas glándulas salivales menores, son las labiales que se encuentran en los labios, las bucales que se encuentran en las mejillas, las palatinas que se encuentran en el paladar y las linguales que se encuentran distribuidas en la lengua. En cuanto a la composición de la saliva, podemos decir que es un 99,5% de agua, casi su totalidad se compone por agua, pero es importante el 0,5% de solutos porque eso es lo que le da la función característica digestiva a la saliva. Tenemos entonces eh, los iones, ¿sí? Iones como ion sodio, ion potasio, ion cloruro, ion bicarbonato y ion fosfato, ¿sí? El ion cloruro lo que va a hacer es activar la enzima digestiva de la boca, que ahora la vamos a mencionar, y el ion bicarbonato y fosfato lo que van a hacer es amortiguar el pH, tal vez ácido de algunos alimentos, ¿sí? Después tenemos gases disueltos también en lo que sería la saliva. Tenemos sustancias orgánicas como urea, ácido úrico, mucus, o sea, moco, inmunoglobulina A, ¿sí? Que va a evitar que agentes patogénicos atraviesen en la boca, si atraviesen la célula de la boca. En cuanto a la presencia de urea y ácido úrico, se debe a que las glándulas de la boca lo que hacen también es secretar desechos metabólicos de las células, al igual que las glándulas de la piel, ¿sí? Las glándulas sudoríparas. Vamos a encontrar la lisozima, que es una enzima bactericida, ¿sí? Como les mencionaba hace un momento. Y la más importante, que tiene un rol fundamental en la boca, la amilasa salival, que es la enzima que degrada almidón, ¿sí? También degrada disacáridos, ¿sí? Y lo importante que tienen que saber es que es necesario que esta enzima actúe porque va a difundir solamente a la sangre monosacáridos, ¿sí? La versión más simple de un carbohidrato, ¿sí?
Y por último, tenemos otra enzima presente en este 0,5% de soluto, que es la limpasa lingual. La limpasa lingual no se activa en la boca, se va a activar en el estómago, porque el pH que se encuentra en la boca, que es de 6 a 8, no es óptimo para su funcionamiento. Si recordamos en el primer cuatrimestre, las enzimas necesitan tener un pH óptimo para funcionar, para activarse. En el caso de la amilasa salival, sí va a funcionar porque es aproximadamente 6,8, 6,9 el pH óptimo para que funcione. En cambio, la lipasa no va a necesitar un pH por lo menos de 2, sí, un pH muy ácido. Entonces, no se va a activar la lipasa lingual en la boca, pero se va a activar recién en el estómago. En cuanto a la función de la saliva, podemos decir que el agua va a proporcionar un medio, el medio necesario, el medio acuoso necesario para que se disuelvan los alimentos, ¿sí? Porque en este medio acuoso van a funcionar las enzimas. Sin este medio acuoso no pueden funcionar las enzimas. Si nos ponemos a pensar, las enzimas son estructuras químicas tridimensionales que si no tuviesen ese medio no podrían funcionar. Así también en el estómago necesitan un medio acuoso que lo proporciona el ácido clorhídrico, ¿sí? Y como el resto de enzimas, todas necesitan un medio donde funcionar. Esto ya lo mencioné, sí, los iones cloruros son los que se encargan de activar la amilasa salival y los iones bicarbonato y fosfato amortiguan los alimentos ácidos. También mencioné ya que las glándulas salivales ayudan a excretar desechos metabólicos y por eso la presencia de urea y ácido úrico. Y el moco lo que hace también es contribuir a la formación del bolo alimenticio y a su deglución, ¿sí? Facilita su deglución. En cuanto a la saliva deglutida, cuando tragamos saliva, esta saliva también va a contribuir a la lubricación del esófago, aparte de que el esófago también por su cuenta, secreta moco para mantenerlo lubricado y que pase de manera más fácil, con el menor esfuerzo, el bolo alimenticio. En cuanto a la regulación nerviosa de la salivación, podemos decir que su secreción se ve regulada por el sistema nervioso autónomo. Recordemos que el sistema nervioso autónomo pertenece al sistema nervioso periférico y puede tener vías simpáticas o parasimpáticas, ¿sí? En cuanto a las vías parasimpáticas, promueven la secreción de saliva, ¿sí? Y en cuanto a las vías simpáticas, predominan durante el estrés y causan la sequedad bucal, que se deje de secretar saliva. Esto que cuando se promueve la estimulación simpática, nos da sensación de sed por la sequedad bucal y nos estimula a beber agua conscientemente. Ya habíamos mencionado, cuando hablamos de la fase cefálica, cuáles son los estímulos que promueven la salivación, que es oler, ver o pensar comida, también introducir comida en la boca, el tacto y el gusto de la comida estimulan la secreción de saliva, y después de deglutir la comida, después de tragarla, se continúa secretando saliva por el hecho de que pueden quedar restos de comida en la boca o puede haber alguna sustancia que puede llegar a ser dañina para nuestra boca. Entonces la saliva limpia todo esto, por eso se sigue secretando. En cuanto a la digestión bucal, la podemos separar en dos procesos, la digestión mecánica, la digestión y la digestión química, ¿sí? En cuanto a la digestión mecánica, se da por acción de los dientes y la lengua, y lo que hacen es proporcionar un ambiente necesario para la digestión química. La lengua se va a encargar de mezclar con los movimientos
y los dientes van a cortar, triturar y flagelar la comida. De esta manera van a contribuir a la formación del bolo alimenticio, ¿sí? Esa masa blanda en la boca. Ahora, una vez se forma el bolo alimenticio, el ambiente es propicio para que actúen las enzimas y da lugar a la digestión química. Recordemos las enzimas que son secretadas en la boca, la amilasa salival y la lipasa lingual secretada por las glándulas linguales. La amilasa sí va a actuar en la boca y va a degradar eh, polisacáridos, como había mencionado anteriormente. En cambio, la lipasa va a degradar lípidos como triglicéridos y glicéridos, pero recién en el estómago, porque no hay un pH óptimo para que se active en la boca. Podemos observar cuáles son las fases de la deglución, ¿sí? La deglución es el acto de tragar. Va a tener una fase voluntaria y dos involuntarias. En cuanto a la fase voluntaria, es la acción de la lengua, ¿sí? Que va a enviar el bolo alimenticio hacia atrás, hacia adentro, es decir, hacia la faringe. Entonces, la lengua va a elevarse y va a contraerse hacia atrás, enviando el bolo alimenticio hacia la orofaringe. Esto va a dar lugar, va a desencadenar la segunda fase, que es la fase faríngea. En la fase faríngea se van a estimular receptores en la faringe por la presencia del bolo alimenticio que van a enviar información hacia esta información que dice hay un bolo alimenticio acá, hay que hacer algo. Envían esta información hacia el bulbo raquídeo y hacia la protuberancia inferior, lo que desencadena una respuesta en la úvula y el paladar blando y hace que se eleven. Al elevarse, puede pasar el bolo alimenticio sin que ingrese a la cavidad nasal. Por ende, evitan eso, que ingrese a la cavidad nasal. Otra cosa que va a suceder en esta fase es que la glotis se va a cerrar, ¿sí? La tapa que se encuentra en la laringe, para que no ingrese, perdón, la epiglotis, para que no ingrese el bolo alimenticio hacia las vías respiratorias. Y por último, lo que va a suceder es que se va a relajar el esfínter esofágico superior, ¿sí? Para que pase el bolo alimenticio hacia el esófago. Y esto da lugar a la última fase de la deglución, que sería la fase esofágica, que también es involuntaria. ¿Sí? En la fase esofágica, lo que va a hacer es la presencia del bolo alimenticio, va a activar el mecanismo de movimientos peristálticos. Acá hay un gráfico con el cual vamos a entenderlo un poquito mejor. ¿Y cómo se provoca? Bueno, también está implicado el bulbo raquídeo, ¿sí? Los receptores del esófago captan que hay un bolo de, de comida, el bolo alimenticio, y envían información hacia el bulbo raquídeo. Esta información lo que hace es responder estimulando la capa muscular del esófago. El esófago, como el resto del tracto gastrointestinal, también está conformado por cuatro capas, como mencioné anteriormente con el estómago, y estimula la capa muscular, específicamente la capa longitudinal, que es la externa, y la capa circular interna. ¿Cómo lo hace? Bueno, va a contraer la capa circular y a su vez la va a relajar y también va a relajar la capa longitudinal. Como pueden ver, acá ya está marcado, se contrae detrás del bolo alimenticio. Ustedes piensen que llegó el bolo alimenticio por esta dirección y por esta dirección se encuentra el estómago. Se contrae por detrás del bolo alimenticio la capa circular y donde está pasando el bolo alimenticio se va a relajar la circular, ¿sí? También se va a relajar
la capa longitudinal externa. Esto va a provocar que el bolo alimenticio tome un rumbo, tome una dirección, ¿sí? Va a ser unidireccional su movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia el estómago. También esto contribuye a que no haya reflujo, ¿sí? Con el bolo alimenticio. Ustedes supongan que que alguien se sienta al revés, se pone al revés y empieza a comer. La comida no es que no va a pasar por el esófago, sí va a pasar debido a este movimiento peristáltico. Pese a que la gravedad le juegue en contra, tal vez sea un poco más molesto, pero sí va a llegar al estómago. Una vez llega al final, a la porción inferior del esófago, se relaja el esfínter esofágico inferior y entra a lo que sería el cardias, la primera porción en contacto con el esófago del estómago. Y así daríamos por terminado la fase de la deglución, ¿sí? Estas son sus tres fases. Ahora, una vez ingresa el bolo alimenticio al estómago, lo que va a pasar es que se va a convertir en quimo, que es una sustancia más líquida. ¿Y esto cómo va a pasar? Bueno, primeramente ingresa, van a acontecer eh, unos movimientos peristálticos suaves que van a llevar el quimo que se formó por el contacto con sustancias gástricas del estómago, es decir, se ablandó el bolo alimenticio y se va a almacenar en el fundus. ¿Cuánto? Aproximadamente una hora. Mientras se encuentra el bolo alimenticio, perdón, el quimo almacenado en el fundus, lo que va a pasar es que la amilasa salival que se produjo en la boca va a seguir actuando porque todavía no tuvo contacto con el ácido gástrico que se encuentra en las porciones inferiores del estómago. Entonces, cuando después de esa hora empieza a salir el quimo hacia el cuerpo gástrico, se va a encontrar con movimientos peristálticos más fuertes, ¿sí? Que van a empezar a batir esta comida, ¿sí? La van a empezar a batir y acá cuando ya entra en contacto con el jugo gástrico, lo que va a pasar es que se inactiva la amilasa salival y se activa la lipasa lingual. Recuerden, la lipasa lingual venía en el bolo alimenticio, pero inactiva. Ahora se activó y se desactivó la amilasa salival porque hay un pH muy bajo. La lipasa lingual lo que va a hacer es degradar lípidos, ¿sí? Entonces se va a seguir batiendo, se va a seguir mezclando el quimo y va a mecerse de adelante hacia atrás, en donde el píloro que no se encuentra no se encuentra totalmente relajado, ¿sí? Va a empezar a vertir de a poco, aproximadamente unos 3 mililitros de quimo a la vez, hacia el duodeno, ¿sí? El resto de quimo, que va a ser la gran mayoría, va a volver hacia el cuerpo gástrico y va nuevamente a irse hacia el píloro, y así hasta que no quede nada de quimo, ¿sí? Antes de entrar de lleno en lo que sería eh, cómo se produce el ácido clorhídrico del estómago, me gustaría recordar, esto lo extraje del PowerPoint de anatomía que vimos en el primer cuatrimestre, recordarles las secreciones y sus células del estómago. Acá hay unas células también que vamos a mencionar que no se encuentran acá, que son las células D, ¿sí? Estas células secretan somatostatina, que va a tener un efecto antagónico con lo que sería la actividad de la gastrina, la actividad de la acetilcolina y la actividad de la histamina, ¿sí? Estas tres hormonas van a estimular la producción de ácido clorhídrico. En cambio, la somatostatina va a inhibir la producción de ácido clorhídrico. En este caso, tenemos acá las células mucosas del cuello, secretan moco, también secretan iones bicarbonato,
que lo que hacen es amortiguar el ácido, el pH ácido que tiene el jugo gástrico para que no dañe a las células del estómago, las células principales que secretan enzimas, las parietales secretan el ácido clorhídrico, y acá quiero hacer énfasis porque las células parietales, ahora vamos a ver bien cómo es que forman este ácido clorhídrico, ¿sí? Acá lo que mencionaba recién, que son las hormonas que se ven implicadas en la secreción, estas tres primeras, del ácido clorhídrico, ¿sí? Estimulan la secreción, y esta va a tener un efecto antagónico, es decir, va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico. En realidad, la acetilcolina y la gastrina van a aumentar el efecto de la histamina, ¿sí? Que va a ser la histamina la que promueva la secreción de ácido clorhídrico. Comencemos entonces con la última parte ya de esta clase, que es cómo se produce el ácido clorhídrico. Acá tenemos, en la imagen podemos apreciar una célula parietal, ¿sí? Esta es una bomba transmural, así como lo es la bomba sodio-potasio, pero en este caso va a bombear ion hidrógeno y ion potasio. Y esta también es una bomba transmural, ¿sí? Ambas gastan ATP, que va a bombear ion bicarbonato y también va a bombear eh, ion cloruro. Ahora, dicho esto, ya tenemos en contexto lo que va a acontecer acá. Tenemos la célula parietal, un capilar sanguíneo que se encuentra debajo de la capa tisular, y esta es la luz del estómago, es decir, la parte interna del estómago. Esta célula está dando de cara a la parte interna del estómago. Y este es un capilar sanguíneo que se encuentra irrigando lo que sería el tejido del estómago. Lo, bueno, dentro de esta célula vamos a encontrar agua, vamos a encontrar dióxido de carbono, los cuales van a ser procesados por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, y va a producir a partir de agua y dióxido de carbono un ácido llamado ácido carbónico. O sea que la anhidrasa carbónica va a producir ácido carbónico. Ahí ven el producto, ácido carbónico. Ahora este ácido carbónico se disocia y forma iones, que es el ion bicarbonato, y va a producir también otro producto que es muy importante en la formación de ácido clorhídrico. Podemos observar acá cómo formó ion bicarbonato y ion hidrógeno, ¿sí? Este ion hidrógeno se va a ver implicado directamente en la formación de ácido clorhídrico. Y acá me gustaría hacer hincapié en algo que no mencioné, es que el ácido clorhídrico no se forma dentro de la célula parietal. La célula parietal forma los componentes que van a ser necesarios para que se sintetice el ácido clorhídrico. ¿Qué pasaría si el ácido clorhídrico se forma directamente dentro de la célula parietal? Bueno, la célula parietal sufriría daños por el ácido, ¿sí? El ácido clorhídrico, porque es un ácido con un pH muy bajo. Entonces, ya tenemos estos dos productos. Atención acá, va a entrar en juego esta bomba que había mencionado antes, que bombea ion hidrógeno y ion potasio. Vamos a ver cómo saca de la célula activamente gastando ATP ion hidrógeno y hace ingresar ion potasio, ¿sí? Este ion potasio va a salir nuevamente por canales iónicos, ¿sí? De potasio, y va a volver a ser utilizado, ¿sí? Como en un ciclo, ¿sí? Lo importante es que la actividad de entrar y sacar ion potasio genera que se bombee ion hidrógeno, y esto se hace con gasto de ATP. Ahora ya tenemos
uno de los productos necesarios para formar el ácido clorhídrico, que se forma con ion hidrógeno y con ion cloruro. Este ion hidrógeno fue excretado hacia la luz del estómago. Ahora bien, lo que va a suceder con este ion bicarbonato es que va a ser excretado por esta, esta proteína transmural, ¿sí? Que se denomina antiportador. Va a sacar entonces este antiportador de ion cloruro y ion bicarbonato, va a sacar bicarbonato. Entonces este bicarbonato va a salir al medio extracelular y va a ingresar al capilar sanguíneo, el cual va a llevar este ion hacia la orina, ¿sí? Va a ser excretado en la orina. Pero dije que solo mencioné una parte de lo que pasa en esta bomba, es que el ion bicarbonato sale. Lo otro que acontece es que entra ion cloruro, ¿sí? Y recordemos, para formar ácido clorhídrico se necesita ion cloruro y ion hidrógeno. Ahora, este ion cloruro va a salir por canales de ion cloruro hacia la luz del estómago y en la luz del estómago se va a formar con los iones hidrógenos, con los iones cloruros, se va a formar el ácido clorhídrico. Entonces, este es el procedimiento por el cual se forma ácido clorhídrico. Y eso sería todo por la clase de hoy.